5 principios del Sermón del Monte para una vida que agrada a Dios. Un médico puede conocer perfectamente la teoría de la medicina, pero si nunca la aplica, sus pacientes no sanarán. De manera semejante, muchos cristianos conocen la palabra de Jesús, pero no siempre la practican. Las bienaventuranzas proclamadas por Cristo en el Sermón del Monte no fueron dadas solo para ser admiradas o memorizadas, sino para ser vividas. Ellas describen el carácter del verdadero discípulo y revelan cómo luce una vida transformada por el reino de Dios. 5 principios bíblicos, según Mateo 5 del 1 al 12. 1. Dependencia total de Dios. Dios bendice y concede su reino a las personas que reconocen humildemente su necesidad espiritual y dependen de Él, no de su poder o logros o recursos humanos. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También la Biblia enseña en Salmos 51:17: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios valora más un corazón sincero y humilde que cualquier ofrenda material. Cuando alguien se siente triste por haber pecado y se arrepiente de verdad, Dios no lo rechaza, sino que lo perdona y lo restaura con amor. Isaías 66:2 dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla mi palabra. Esto se ve cuando el creyente escucha la palabra con atención, acepta la corrección sin excusas y está dispuesto a cambiar su conducta. Juan 15:5 dice: separados de Cristo nada podemos hacer. Esto significa que sin oración, sin lectura de la palabra y sin una relación diaria con Jesús, el esfuerzo del creyente se vuelve vacío y estéril. Ser pobre en espíritu no significa sentirse inferior ni vivir con baja autoestima. Significa reconocer con sinceridad que espiritualmente no podemos vivir ni agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. Es admitir que necesitamos a Dios cada día para pensar, decidir y actuar correctamente. Una persona pobre en espíritu ora con frecuencia, busca la guía de Dios antes de tomar decisiones y reconoce sus errores cuando falla. No confía primero en su experiencia, dinero o capacidad, sino en el Señor. 2. Sensibilidad frente al pecado. Dios consuela y restaura a quienes reconocen su pecado y se arrepiente sinceramente delante de Él. Como texto base tenemos en Mateo 5:4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La Biblia nos dice en Salmos 32:5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Cuando el pecado es confesado, el alma halla descanso y alivio. En 2 Corintios 7:10 nos dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que agrada a Dios produce arrepentimiento y también salvación. Y en 1 de Juan 1:7: la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, en honestidad, justicia, obediencia y reconocimiento que Él es santo y puro. Entonces, el llanto de que habla Jesús no es simplemente tristeza emocional ni depresión, sino una profunda sensibilidad frente al pecado. Es dolor interior que siente el creyente cuando reconoce que le ha fallado a Dios con sus pensamientos, palabras, acciones. Este llanto nace de un corazón que ama a Dios y no quiere entristecerlo. Hoy en día esta actitud se ha debilitado porque el pecado muchas veces se justifica, minimiza o se llama normal. Sin embargo, cuando una persona pierde la capacidad de llorar por su pecado, también pierde la capacidad de arrepentirse sinceramente. La buena noticia es que Dios promete consolación, perdón, restauración y paz. El creyente que confiesa su pecado se vuelve a Dios y experimenta el alivio del perdón y renueva su comunión con Él. Mansedumbre. Dios honra y bendice a quienes viven con mansedumbre. Texto base, Mateo 5:5, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La Biblia dice en Salmos 37:11: pero los mansos heredarán la tierra y no se recrearán con abundancia, y se recrearán con abundancia de paz. Dios bendice a quienes no actúan con violencia.
sino con paciencia y confianza en Él. El manso no pelea para imponerse, sino que espera en Dios. Como resultado, recibe paz en su corazón y la bendición de Dios en su vida. Aunque el mundo valore al más fuerte o al más agresivo, Dios promete que los mansos disfrutarán de vida guiada por su paz. Gálatas 5:23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre no es algo que se produce por esfuerzo humano, sino que es el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Filipenses 2:5-7 dice: Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Jesús es el ejemplo perfecto de mansedumbre, aunque era Dios. No usó su poder para exaltarse, sino que se humilló voluntariamente y sirvió a los demás. Esto nos enseña que la verdadera grandeza no está en mandar o imponerse, sino en servir con amor y obedecer a Dios. Entonces la mansedumbre no es debilidad ni pasividad, sino fortaleza bajo el control de Dios. Una persona mansa no reacciona con violencia, orgullo o venganza, sino que confía en que Dios es quien defiende y hace justicia. En la actualidad se exalta la imposición, la agresividad y el hacerse respetar a cualquier costo. Sin embargo, Cristo enseña que el verdadero triunfo no pertenece al más fuerte, sino al que confía en Dios y actúa con humildad. En la vida diaria, la mansedumbre se demuestra al responder con calma en los conflictos familiares, laborales o ministeriales, dejando el control en las manos del Señor. Cuarto, hambre y sed de justicia verdadera. Dios satisface y guía a quienes desean vivir conforme a su justicia y voluntad. Texto base, Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amós 5:24. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dios desea una justicia constante y verdadera, no solo palabras o apariencias religiosas. La justicia debe reflejarse en la forma diaria de vivir y tratar a los demás. Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. La vida justa delante de Dios no se basa en obras humanas, sino en una fe sincera que confía en Él y se manifiesta en obediencia. Miqueas 6:8. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios espera que el creyente viva correctamente, trata a los demás con compasión y camine con humildad delante de Él cada día. Explicación: el hambre y la sed representan un deseo intenso y constante. Jesús enseña que el cristiano debe anhelar y vivir conforme a la justicia de Dios. No solo reclamar justicia para otros, esta justicia es espiritual y moral, implica en obediencia, rectitud y fidelidad a la palabra. Hoy se habla mucho de justicia, pero a menudo se reduce a lo social o legal, dejando de lado la santidad personal. El creyente que tiene hambre y sed de justicia busca agradar a Dios en sus decisiones, su conducta y su testimonio. Dios promete que quien vive con ese deseo sincero será saciado, es decir, experimentará paz, dirección y plenitud espiritual. 5. Misericordia y pureza. Dios muestra su favor a quienes viven con misericordia, con un corazón limpio delante de Él. Texto base en Mateo 5, versos 7 y 8. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón. También la Biblia enseña en Proverbios 11:17, el misericordioso hace bien a su alma. En Salmos 24:3, el limpio de manos y de corazón verá a Dios. En Efesios 4:32, sed benignos y misericordiosos. La explicación: la misericordia es la disposición a perdonar, ayudar y tratar con compasión a los demás, aun cuando no lo merezcan. La pureza de corazón, por su parte, se refiere a una vida sincera delante de Dios, sin doblez ni hipocresía. Ambas virtudes reflejan el carácter mismo de Dios. En una sociedad marcada por la dureza y la doble vida, estas actitudes se han debilitado, incluso dentro de las iglesias. Sin embargo, Jesús enseña solo quienes viven con un corazón limpio y misericordioso pueden disfrutar de una comunión profunda con Dios en la práctica. Esto se refleja al perdonar, actuar con bondad, vivir con integridad, tanto en público como en el privado,
Importancia del Sermón del Monte en la actualidad. La práctica de las bienaventuranzas se ha ido perdiendo porque el cristianismo moderno muchas veces ha sido influenciado por el materialismo, el éxito rápido de una fe superficial. John Stott afirma que las bienaventuranzas describen el retrato del ciudadano del reino. John MacArthur señala que ellas no son requisito para ser salvo, sino evidencian a una vida nacida de nuevo. Sproul enfatiza que este mensaje confronta al ser humano con la santidad de Dios y revela nuestra necesidad constante de su gracia. Recuperar estas prácticas es urgente para la iglesia, para que la iglesia vuelva a ser luz y sal en un mundo confundido, moralmente quebrantado. Aplicación en la vida cotidiana. Vivir la bienaventuranza significa llevar la enseñanza de Jesús a cada área de la vida diaria. Esto se manifiesta cuando el creyente depende de Dios mediante una oración constante y sincera, reconociendo que sin Él nada puede hacer. También se refleja en un corazón sensible al pecado, dispuesto a examinarse, arrepentirse y buscar la restauración en la comunión con Dios. Asimismo, aplicar las bienaventuranzas implica responder con mansedumbre en medio de los conflictos familiares, laborales o ministeriales, evitando reacciones impulsivas y confiando en que Dios es quien obra justicia. Buscar la justicia en todas las áreas de la vida significa vivir con integridad, honestidad y obediencia a la palabra, aun cuando ello implique ir contra la corriente del mundo. Finalmente, practicar la misericordia se expresa en el perdón, la compasión y el servicio hacia los demás, tanto dentro de la iglesia como en la sociedad. Conclusión: las bienaventuranzas no son ideales inalcanzables ni enseñanzas solo para admirar, sino el resultado natural de una vida rendida y gobernada por Cristo. Cuando estos principios se viven de forma constante, evidencian que el reino de Dios ya ha comenzado a reinar en el corazón del creyente, aún mientras espera su manifestación plena. Así la vida cristiana se convierte en una expresión visible de la gracia de Dios en un mundo que necesita desesperadamente volver a escuchar y vivir la palabra de Dios.